No fue un milagro. Los milagros brillan, anuncian su llegada, piden fe. Esto no. Esto ocurrió en silencio. Esa noche yo rezaba como siempre de rodillas, la frente apoyada contra la madera fría del reclinatorio. Las palabras salían de mi boca sin peso, repetidas tantas veces que ya no me pertenecían. Dios escuchaba, o eso creía yo. Entonces sentí el calor. No una luz. No una voz. Una mano. Pesada. Real. Humana. Se apoyó en mi espalda con una firmeza imposible de negar. Mi respiración se cortó. El cuerpo reaccionó antes que la mente, antes que la fe. Cada músculo se tensó como si reconociera algo prohibido pero profundamente familiar. Quise pensar que era una ilusión. El cansancio. El ayuno. El deseo reprimido que se disfraza de visiones. Pero la mano no desapareció. Se movió. Lentamente. Con intención. Olía a piel tibia. A algo vivo. Intenté rezar más fuerte. Pedí perdón incluso antes de saber por qué. Pero ninguna palabra salió. Porque en ese instante entendí algo que me heló la sangre. Dios no estaba hablando conmigo. Dios me estaba tocando. No sentí paz. Sentí vergüenza. Y algo peor, una chispa de placer que no pedí, pero tampoco rechacé. La mano se retiró sin despedirse. El aire volvió a mis pulmones, pero ya era tarde. Algo había cambiado para siempre. No en el cielo. En mí. Esa noche no dormí. Porque comprendí que si Dios tenía carne, entonces el pecado acababa de aprender a respirar. No amanecí igual. El alba entró por las ventanas del convento como siempre, pálida y obediente, pero mi cuerpo ya no le pertenecía el silencio. Cada paso que di resonó distinto, como si la piedra bajo mis pies recordara lo ocurrido antes que yo. Me lavé las manos una y otra vez. La espalda. El cuello. Pero el calor seguía ahí. No era un recuerdo. Era una huella. Durante la misa mis labios pronunciaban oraciones antiguas, pero mi mente estaba atrapada en una sola pregunta, repetida con una urgencia obscena. ¿Desde cuándo Dios pesa? Porque lo que me tocó tenía peso. Presión. Voluntad. No fue un soplo divino ni una visión etérea. Fue un cuerpo que ocupó espacio, que desplazó el aire, que me obligó a sentir. Y eso me aterraba. Esa noche volví a la capilla. No por fe. Por necesidad. Me arrodillé en el mismo lugar, con la misma postura, como si mi cuerpo esperara una continuación. Cerré los ojos, temiendo y deseando. Entonces lo sentí de nuevo. No la mano. La presencia. El aire se volvió denso. Mi piel se erizó como ante una respiración cercana. No hubo contacto esta vez, pero comprendí algo aún más perturbador. Aquello me observaba desde dentro como si conociera cada pensamiento que yo no me atrevía a confesar. Quise huir. No me moví. Porque una verdad brutal se deslizó por mi mente, lenta y venenosa. Si Dios había tomado forma, entonces ya no era intocable. Y si ya no era intocable, ¿qué más podía querer de nosotros? Esa noche entendí que la fe no se rompe con dudas. Se rompe cuando el deseo aprende a rezar. No fue la fe lo que me llevó de vuelta a la capilla. Fue el cuerpo. Lo comprendí cuando mis rodillas tocaron el suelo antes de que mi mente diera la orden. Como si algo en mí recordara el lugar exacto donde había sido tocado, y quisiera volver a sentirse visto. El silencio era espeso. Casi húmedo. Respiré despacio, temiendo que cualquier sonido pudiera romper lo que estaba a punto de ocurrir. Entonces el aire cambió. No hubo luz.
No hubo palabras. Solo esa cercanía imposible de describir, como si alguien estuviera demasiado cerca sin rozarme. Mi piel reaccionó sola. Cada poro abierto. Cada nervio despierto. Mi corazón latía con una vergüenza que ya no sabía si era pecado o revelación. Cerré los ojos. Y entendí algo que me heló y me incendió al mismo tiempo. Mi cuerpo estaba respondiendo. No hubo contacto, pero lo sentí todo. La presión invisible. La intención. Una presencia que no necesitaba tocar para dominar. Mi respiración se volvió irregular, y por primera vez desde que tomé los votos, no recé con palabras. Recé con el cuerpo. Y eso fue lo más aterrador. Porque mientras mi mente suplicaba claridad, mi carne ofrecía algo distinto, entrega. No por debilidad, sino por reconocimiento. Como si hubiera sido creada para ese instante. Cuando la presencia se retiró, quedé temblando. No de frío. De certeza. Si Dios podía despertar la carne, entonces la carne también podía creer. Esa noche comprendí que no todo lo sagrado viene del cielo. Algunas revelaciones nacen donde nadie se atreve a mirar. No grité. No recé. Me quedé inmóvil, como si el cuerpo hubiera decidido por mí antes que la fe. Esta vez no fue una presencia distante. No fue una presión invisible. Fue contacto. Claro. Inequívoco. La mano volvió más lenta, más segura, como si supiera exactamente dónde detenerse, y dónde no. Mi respiración se quebró. Pensé en huir. Pensé en pronunciar su nombre como un escudo. Pero ninguna orden llegó desde mi mente. Porque lo que me aterraba no era el contacto, era la certeza de que no me detuvo. Dios no me apartó. Dios no retiró su mano. Y en ese silencio entendí algo que me atravesó como una blasfemia perfecta: el pecado no siempre nace del deseo. A veces nace del permiso. Mi piel ardía. No de dolor. De una vergüenza dulce e insoportable, que me obligaba a sentirme visto hasta en los rincones que nunca confesé. No hubo palabras. No hubo juicio. Solo esa cercanía que no pedía nada, pero lo tomaba todo. Quise llorar. Sonreí. Porque por primera vez no sentí miedo de caer. Sentí miedo de querer. Cuando el contacto cesó, quedé solo. Desnudo por dentro. Con una pregunta clavada en el pecho que ninguna oración pudo apagar. Si Dios no negó este pecado, ¿en qué me había convertido yo? Esa noche aprendí que el infierno no siempre quema. A veces acaricia. Comencé a pensar que nada de esto era un error. Esa idea llegó suave, casi misericordiosa, como llegan las mentiras que queremos creer. Me la repetí mientras caminaba por los pasillos del convento, mientras evitaba miradas, mientras fingía normalidad con un cuerpo que ya no lo era. Tal vez no era tentación. Tal vez era prueba. ¿Acaso Dios no prueba a quienes ama? ¿No empuja hasta el límite aquello que quiere purificar? Empecé a decirme que el deseo no era mío, que había sido despertado en mí con un propósito. Que resistirlo no era la única forma de obedecer. Esa noche volví a arrodillarme. No para pedir que se fuera. Para entender por qué volvía. La presencia llegó sin demora, como si hubiera estado esperando esa decisión. No me tocó de inmediato. Se quedó cerca, envolviéndome, obligándome a sentir cada pensamiento que yo intentaba ocultar. Y en ese silencio denso comprendí algo que me estremeció. No se trataba de caer, sino de elegir. Mi cuerpo temblaba, pero ya no de miedo. Temblaba como tiembla algo que está siendo observado con atención. Examinado. Medido. Como si cada reacción fuera anotada en un juicio que no entendía.
Entonces acepté una verdad incómoda. Si esto era una prueba, yo no estaba siendo castigado por sentir. Estaba siendo evaluado por cómo sentía. Cuando todo terminó, no hubo alivio. Hubo claridad. La fe ya no era refugio. Era escenario. Y yo acababa de entrar en un examen donde el deseo había aprendido a hablar en nombre de Dios. No me lo dijeron con palabras. Lo supe por la forma en que evitaban mirarme. Por los silencios demasiado largos en el refectorio. Por las oraciones que se interrumpían a mitad de frase, como si algo se deslizara entre nosotros y nos robara el aliento. No fui el único. Una noche, mientras caminaba por el claustro, escuché un sollozo ahogado detrás de una columna. Reconocí la voz. Un hermano mayor. Firme. Devoto. De rodillas, temblando, con los ojos cerrados, como si algo lo estuviera tocando desde dentro. No me acerqué. No hizo falta. En su rostro vi el mismo conflicto que me habitaba, vergüenza mezclada con una calma aterradora. No era miedo. Era reconocimiento. Como si hubiera sido señalado por algo que no eligió, pero tampoco rechazó. Días después comenzaron los susurros. Nadie hablaba directamente. Solo frases rotas, miradas que preguntaban sin atreverse. «¿Lo sentiste?», se decía sin voz. Y el silencio respondía. La capilla cambió. El aire se volvía espeso apenas cruzábamos la puerta. Las velas ardían más calientes. Las imágenes parecían observarnos con una paciencia cruel. Ya no rezábamos juntos. Compartíamos algo peor. Comprendí entonces que no se trataba de mí. Ni siquiera de nosotros. Algo había descendido. Y estaba aprendiendo cómo reaccionaba la carne cuando se sentía elegida. Esa noche entendí que el verdadero terror no era ser tocado por Dios, sino descubrir que no estaba solo cuando ocurrió. No volvió a tocarme de inmediato. Y ese retraso fue peor que cualquier contacto. Porque en la espera, algo se quebró. No en el cuerpo. En la fe. Empecé a notar detalles que antes ignoraba, como mi respiración se aceleraba cuando la capilla quedaba vacía, como mi piel reaccionaba ante el silencio como si esperara una orden. Entonces me atreví a pensar lo impensable. Nunca pidió permiso. No hubo anuncio. No hubo elección. Aquello descendió, tocó, despertó, y se fue. Sin preguntar si estábamos preparados. Sin preguntar si queríamos. Y esa certeza me atravesó con una frialdad nueva. ¿Desde cuándo lo sagrado invade? Volví a la capilla con una decisión distinta. No me arrodillé. Me quedé de pie. Con la espalda recta, los puños cerrados, como quien espera un golpe y no retrocede. Si iba a regresar, tendría que hacerlo frente a alguien que ya no se escondía. La presencia llegó. El aire se tensó, pesado como una advertencia. Sentí la cercanía, el peso invisible, la intención de siempre. Pero esta vez no bajé la cabeza. No ofrecí el cuerpo. No me entregué al temblor. Y algo cambió. No se retiró. Pero dudó. Ese instante fue breve, casi imperceptible, pero suficiente para helarme la sangre. Porque entendí que aquello no era omnipotente. Observaba. Medía. Ajustaba su acercamiento según nuestra reacción. No era un acto de amor. Era un experimento. Cuando la presencia se disipó, no sentí alivio. Sentí rabia. Y una pregunta que ya no podía ignorar. Si Dios puede tocar la carne sin permiso, ¿qué lo diferencia de aquello que siempre nos enseñaron a temer? Esa noche supe que algo estaba a punto de romperse. Y que no todos los silencios vienen del cielo. Se fue sin despedirse.
No hubo señal. No hubo última advertencia. Una noche simplemente no volvió. La capilla estaba intacta, fría, obediente como Trcequia. El aire ya no pesaba. Las velas ardían con una calma casi insultante. Me arrodillé por costumbre, y no sentí nada. Ni presencia. Ni calor. Ni esa tensión que había aprendido a temer y desear a la vez. Solo silencio. Los días siguientes fueron peores. Porque el cuerpo no olvida al mismo ritmo que la fe. Algunos hermanos comenzaron a temblar sin razón. Otros evitaban la capilla, como si allí hubiera ocurrido algo que ya no sabían nombrar. Nadie hablaba del contacto. Hablábamos del vacío. Yo también lo sentí. Como una ausencia alojada bajo la piel. Como si algo hubiera despertado en mí y luego me hubiera dejado solo con el eco. Intenté rezar como antes, pero las palabras caían al suelo, inútiles. Ya no sabía a quién me dirigía. Entonces entendí la crueldad final. No nos había abandonado por castigo. Nos había dejado despiertos. Con un cuerpo que recordaba. Con un deseo que ya no tenía objeto. Con una fe incapaz de volver a ser inocente. Esa noche lloré por primera vez desde que tomé los votos. No por perder a Dios. Sino por descubrir que después de tocar la carne, el silencio pesa más que cualquier pecado. Y supe que nada volvería a ser sagrado de la misma manera. Me fui antes del amanecer. No huí. Simplemente entendí RNG ya no pertenecía. El convento quedó atrás, inmóvil, como si nunca hubiera ocurrido nada dentro de sus muros. Pero yo caminaba distinto. No con culpa. Con una lucidez que dolía. Porque cuando algo sagrado desciende hasta la carne, no te eleva, te desnuda. Durante días intenté rezar en silencio, en habitaciones prestadas, en caminos vacíos. Pero cada oración regresaba rota. No porque Dios no escuchara, sino porque yo ya no sabía qué versión de Dios estaba invocando. El que juzga desde lo alto. O el que toca sin preguntar. Comprendí entonces que la pureza es una idea cómoda. Un refugio para quienes nunca han sido puestos a prueba de verdad. Porque después del contacto, no quedaba espacio para absolutos. Solo cuerpos marcados por una experiencia que nadie más podía confirmar, ni negar. No me volví ateo. Tampoco fiel. Me convertí en algo más incómodo, un testigo. Si Dios tuvo carne, entonces conoció el deseo. Si conoció el deseo, entonces comprendió la fragilidad. Y si comprendió la fragilidad, ¿con qué derecho seguimos condenándonos unos a otros? Hoy no busco respuestas. Vivo con la pregunta. Porque tal vez ese fue el verdadero milagro, no tocarnos. Sino obligarnos a mirarnos sin la ilusión de ser puros. Y desde entonces, cada vez que alguien habla de fe con demasiada seguridad, recuerdo aquella mano cálida en la oscuridad. Y guardo silencio. No volvió. Han pasado años desde la última vez que sentí aquel calor imposible. El mundo siguió girando. Las iglesias siguen llenas. Las oraciones siguen repitiéndose con la misma fe heredada. Pero yo camino entre la gente como alguien que ha visto algo que no debía. No hablo de ello. No porque tema no ser creído. Sino porque sé que algunos reconocerían la sensación, incluso sin haberla vivido. A veces en noches silenciosas, siento la ausencia como una cicatriz interna. No duele. Pero pulsa. Me recuerda que hubo un instante en que lo divino descendió demasiado, y nos dejó solos con lo que despertó. Si Dios tocó la carne una vez, no fue para quedarse. Fue para asegurarse de que nunca volviéramos a creer de la misma forma. Y tal vez ese fue el castigo. O el regalo.